No tengo un título universitario ni un trabajo elegante, soy soldador. Y ella me dejó porque le hicieron creer que merecía algo mejor. Pero cuando la vida le mostró lo que realmente vale una persona, ya era demasiado tarde. Tengo 27 años y trabajo como soldador certificado en un taller de fabricación local. Es un empleo estable, bien pagado y lo que más me gusta. Construyo cosas que realmente importan. Estuve 6 años en una relación con mi ex prometida Marta, de 25 años. Nos comprometimos hace 8 meses. Marta trabaja en un salón de belleza exclusivo en el centro. De esos que cobran una fortuna por un corte de pelo. Es una mujer muy atractiva, del tipo que llama la atención en cualquier sitio y recibe invitaciones sin pedirlas. Yo soy un tipo común de los que sabe manejar una máquina MG y reparar lo que se rompa. No soy feo, pero tampoco encajo en los estándares de modelo. Pero funcionábamos bien porque nos complementábamos en lo esencial. Nos conocimos en el último año de secundaria. Ella salía con Juan, el clásico mariscal de campo que se creía especial solo por su número de camiseta. Yo era el chico de mecánica que pudo arreglarle el auto cuando se descompuso en el estacionamiento del colegio. Juan ni quiso ensuciarse las manos. En unos 20 minutos detecté que era el alternador y ese fin de semana se lo cambié cobrando solo las piezas. Ahí comenzó todo. Me escribía cuando algo se rompía. Yo lo reparaba, hablábamos mientras trabajaba y ella se reía de mis chistes. Conectamos así. El compromiso fue en julio del año pasado durante una acampada que planificamos durante meses. Solo nosotros, una fogata y el anillo que estuve ahorrando desde febrero. Un diamante de 2 quilates con montura de oro blanco. Fueron 12 semanas de horas extra, pero valieron la pena solo por ver su expresión al recibirlo. Fijamos la boda para octubre del año siguiente. Queríamos tiempo para planear con calma y ahorrar. Mi mejor amigo, Marcos, fue el primero en enterarse. Ya era hora, me dijo. Por un momento, pensé que le ibas a proponer matrimonio a tu soplete. Todo iba bien. Reservamos el lugar, contratamos a la fotógrafa. Empezamos a hablar de destinos para la luna de miel. Marta me mostraba fotos de vestidos y yo fingía tener opiniones sobre centros de mesa. El primer indicio de cambio llegó en enero, cuando empezó a ir a un nuevo centro de pilates en el centro. Quería ponerse en forma después de las fiestas. La apoyé desde el principio. El problema no fue el ejercicio, sino las mujeres que conoció. Ahí empezó a hablarme de ellas. Paula, casada con un abogado corporativo, dueña de un Mercedes y recién llegada de Cabo, Salomé, saliendo con un cardiólogo con anillo de compromiso en camino por más de 50,000 pesos y Karina, recién divorciada, cobrando 8,000 pesos mensuales de pensión y disfrutando su soltería. Al principio eran solo anécdotas. Me comentaba cómo Paula se había comprado una cartera carísima o que fue de fin de semana a Napa. Yo la escuchaba sin darle demasiada importancia. Grave error. A principios de marzo, la forma en que hablaba de ellas cambió. Ya no eran solo historias, sino reflexiones. Decía que Paula pensaba que casarse tan joven era tierno, que Salomé no entendía por qué alguien se comprometería tan pronto teniendo tantas opciones. Que Karina repetía que estaba desperdiciando sus mejores años. La primera vez que me comentó algo así, le dije claramente, esas mujeres no nos conocen. Lo importante es lo que queremos nosotros. Ella asintió. Dijo que no les daba importancia, que solo estaban siendo entrometidas, pero los comentarios seguían y se volvieran más directos. En abril empezó a criticar pequeñas cosas que antes ni notaba, que mi ropa de trabajo estaba demasiado sucia cuando la pasaba a buscar, que el ruido de mi camioneta era molesto, que debería pensar en nuevas metas laborales si nos íbamos a casar. No fueron peleas, ni lo decía con maldad, pero cada comentario se sentía como una pequeña prueba, como si evaluara mi reacción. Respondía con calma. Le explicaba que mi ropa estaba ensucia porque trabajo de verdad, que mi camioneta, aunque vieja, estaba pagada y era confiable, que quería certificarme como soldador submarino, lo cual duplicaría mi salario en 2 años.
Siempre retrocedía cuando yo me defendía, pero notaba que lo procesaba distinto, como si comparara mis respuestas con otro modelo invisible. La ruptura vino a principios de junio. Habíamos quedado en cenar con sus padres, algo informal. Yo había estado trabajando todo el fin de semana en una obra urgente y llegué 20 minutos tarde a su apartamento con el uniforme y algo de polvo de metal en las manos. Marta me miró de arriba a abajo. ¿Vas a ir así a casa de mis padres? Me miré. Jeans limpios, camisa con el logo del taller, botas de seguridad, un poco de polvo, pero nada ofensivo. Le respondí que venía directo del trabajo, que sus padres ya me habían visto antes. Así. Eso era distinto. Esto es una cena, me dijo. ¿No puedes al menos cambiarte? Tus padres no van a molestarse por esto. Ella se quedó inmóvil unos segundos, luego agarró su bolso y salió. Bien. Pero esto es vergonzoso. Esa palabra fue diferente. No era frustración, era vergüenza, como si salir conmigo fuera algo que debía justificar. La cena fue tensa. Apenas habló, revisaba su teléfono y estaba ausente. Sus padres intentaban incluirle en la conversación sobre la boda, pero Marta contestaba de forma seca o cambiaba de tema. Cuando su padre preguntó por mi certificación de soldador submarino, ella rodó los ojos. Al volver a su departamento, intenté hablar. ¿Quieres decirme qué fue eso? Nada, estoy cansada. Marta, parecías avergonzada de estar conmigo. No estaba avergonzada. Solo me hubiese gustado que hicieras un poco más de esfuerzo. ¿Para qué? Para fingir que soy alguien que no soy. No contestó. Miró por la ventana todo el trayecto. Al día siguiente llamé a Marcos para desahogarme. ¿Y qué sigue? Me dijo. Va a molestarse porque tus manos están curtidas por hacer cosas que duran. Julio y agosto fueron como ver un accidente a cámara lenta. Marta no cambió de un día para otro. Fue gradual constante. El grupo del gimnasio se convirtió en su círculo principal desplazando todo lo demás. Con el paso de los meses, empecé a notar cómo Marta organizaba cenas y almuerzos los fines de semana con un nuevo grupo de amigas, mujeres de su gimnasio, con las que compartía todo tipo de actividades. A veces cenaban juntas entre semana, otras veces hacían compras en tiendas de lujo cuyos nombres ni siquiera conocía. Cuando le pedí que me presentara a estas amigas, que parecían haberse vuelto una parte tan importante de su vida, siempre tenía una excusa lista, que estaban ocupadas, que no era el momento, que tal vez en otra ocasión. A la par, comenzó a rechazar planes con nuestros amigos de siempre. Las noches de juegos con mi grupo le parecían aburridas, no eran su estilo. Las salidas en pareja con amigos de años empezaron a parecerle demasiado juveniles para su momento de vida. Incluso dejó de acompañarme a los eventos de mi trabajo o reuniones familiares. Siempre decía que tenía clientes los fines de semana o compromisos con su nuevo grupo. Fue Marcos quien primero lo mencionó en voz alta una tarde de agosto durante una reunión casual. ¿Y Marta?, preguntó uno de los chicos. Yo respondí que estaba en una cata de vinos con sus compañeras del gimnasio. Marcos levantó la vista de la mesa de billar, otra vez. Cuarta semana seguida. O esas mujeres beben como peces o Marta está entrenando para sommelier. Los comentarios de ese tipo empezaron a ser más frecuentes, más directos y al mismo tiempo en casa los reproches sutiles se hicieron habituales. Me preguntaba si había pensado en modernizar el departamento, que mis camisas del fin de semana eran demasiado básicas, que deberíamos salir a sitios más exclusivos. Nunca lo decía con dureza. Era más como si me ofreciera sugerencias para mejorar, siempre desde una actitud de falsa amabilidad, como si yo fuera un proyecto a medio terminar. Comencé a prestar atención a las palabras que usaba, ambicioso, sofisticado, profesional, siempre contrastándolas con lo que teníamos. Me decía que otros hombres eran ambiciosos, mientras que yo parecía conformarme, que sus nuevas amigas eran sofisticadas, mientras que nuestro grupo era infantil, que los novios de sus compañeras tenían verdaderas carreras, mientras que yo solo tenía un trabajo. Una noche de septiembre, en una cerveza con Marcos, le conté algunos de los comentarios que me había hecho Marta.
Te dijo que solo tienes un trabajo, repitió el sorprendido. ¿Y qué hace Paula? Aparte de comprarse ropa deportiva con el dinero de su marido, las cosas también cambiaron en la intimidad. Marta se volvió más distante, menos interesada, como si su mente estuviera en otro sitio, incluso cuando estaba conmigo. Empezó a trabajar más horas en el salón, aceptaba clientes los fines de semana y decía que tenía que hacer crecer su red de contactos. Cuando le proponía pasar más tiempo juntos, respondía que debía enfocarse en su carrera. La situación se intensificó poco después. Marta empezó a hacer comparaciones directas. Me hablaba del ascenso que acababa de recibir el esposo de Paula en su bufete, de cómo el novio de Salomé estaba buscando casa en una zona lujosa, o de que Karina ahora salía con un empresario que manejaba un Tesla. No digo que tú debas ser como ellos, decía después. Solo digo que es interesante cómo hay personas que realmente luchan por lo que quieren. Intenté tener una conversación seria varias veces. Le pregunté si estaba insatisfecha con la relación, si necesitaba algo distinto de mí. Incluso le propuse retrasar la boda para aclarar lo que estaba pasando. Siempre negaba que hubiera un problema. Decía que me quería tal y como era y acto seguido sugería otra cosa que debía mejorar. Empezó a insistir con el tema de que obtuviera una certificación en soldadura submarina. Me preguntaba constantemente cuándo comenzaría el curso, cuánto podría ganar después, si estaría dispuesto a mudarme por mejores oportunidades. Había hecho su propia investigación y estaba convencida de que ese era el camino para que yo cumpliera con mi potencial. El punto de quiebre llegó a fines de mayo. Estábamos revisando el presupuesto de la boda. Habíamos acordado una celebración sencilla pero elegante, contábamos con 20,000 pesos entre lo que habíamos ahorrado y lo que aportarían nuestras familias. Sin ser lujosa, era más que digna. Pero ese día Marta empezó a mencionar que la boda de Paula había costado 80,000 pesos y parecía sacada de una revista, que Salomé ya estaba planificando una fiesta de compromiso de 60,000 pesos y que Karina podía pagarse lo que quisiera con el dinero del divorcio. No digo que debamos gastar eso, comentó Marta. Pero, ¿no crees que podríamos lograr algo mejor si nos esforzáramos un poco más? ¿A qué te refieres? Pregunté. ¿A qué? Si tú te tomas en serio expandir tu carrera y yo consigo clientes de mayor nivel, podríamos tener una boda que realmente represente lo que aspiramos a hacer. ¿Y qué es lo que aspiramos a hacer? Marta no tuvo respuesta clara, solo me mostró fotos de la boda de Paula en su teléfono. Todo lucía caro, el lugar, las flores, el vestido, el fotógrafo. ¿No te parece hermoso?, me dijo. Está bien, pero no es lo nuestro. ¿Y cómo sabes que es lo nuestro? Quizás siempre hemos pensado demasiado en pequeño. Me di cuenta de que ya no hablaba solo como sus amigas del gimnasio. Estaba adoptando una nueva forma de ver el mundo. Estas mujeres le habían llenado la cabeza con la idea de que casarse joven era desperdiciar oportunidades, que estar con alguien que trabajara con las manos era condenarse a un futuro limitado. En cambio, dejé de intentar rescatar algo que ya se había roto. Cada día me sentía más como si viviera con una desconocida que solo se parecía a mi prometida. Marta llegaba de sus clases o de las cenas con sus amigas y se ponía a enseñarme en el móvil fotos de lugares costosos, restaurantes exclusivos, experiencias extravagantes que quería tener. Mira este lugar en Napa donde estuvo Salomé. ¿No es increíble? Sí, se ve bien. Deberíamos planear un viaje así. Otras personas de nuestra edad logran vivir así y esas insinuaciones se repetían casi a diario. Mi único respiro era el trabajo. En octubre, había comenzado el curso de certificación de soldadura submarina y 3 noches por semana, después de mis turnos asistía a clases. El programa era exigente. Incluía buceo técnico, cortes bajo el agua, protocolos de seguridad que te salvan la vida a 20 metros de profundidad. Y me encantaba. Al principio, Marta apoyaba la idea, pero solo porque había investigado los sueldos que podía alcanzar. Sin embargo, a medida que el curso empezó a absorber más de mi tiempo y mi energía, se volvió un motivo de resentimiento para ella. Durante meses, Marta insistía en que yo no estaba dando suficiente en la relación,
que siempre estaba ocupado con los estudios, demasiado cansado para salir o que simplemente no era una prioridad. Mientras tanto, ella pasaba 4 noches a la semana con sus amigas del gimnasio, tomaba clases adicionales y trabajaba más horas para costear el estilo de vida que había decidido adoptar. Pero curiosamente mis 3 noches de clases eran un problema para ella. Una tarde, mientras estudiaba con Marcos en su taller, él soltó algo que me hizo pensar. Déjame entender esto. Ella está molesta porque estás estudiando para ganar más dinero, que es justo lo que dice que quiere, pero no tiene problema en gastar su dinero en clases sobre cómo respirar mejor mientras se estira. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La situación se volvió insostenible a medida que pasaba el tiempo, lo que debía ser una conversación simple sobre nuestro calendario compartido se convirtió en una discusión. Ella quería ir a una cata de vinos con sus amigas el mismo fin de semana que habíamos planeado visitar a mis padres. Le recordé que esa visita la habíamos organizado con 2 meses de antelación, que no veíamos a mi familia desde Pascua. Su respuesta fue, ¿podemos cambiar la visita? ¿No es como si no viéramos a tus padres todo el tiempo? ¿Y la cata de vinos es tan importante?, pregunté. Sí, es importante para mi carrera. Esas mujeres conocen gente del mundo de la belleza. El esposo de Paula tiene contactos en empresas de cosméticos grandes. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Eres estilista, no ejecutiva de una marca de maquillaje. Tal vez podría serlo, me dijo. Tal vez esté empezando a pensar más allá de pasar mi vida cortando cabello. Aquella conversación dejó claro que no solo estaba insatisfecha con nuestra relación, sino también con ella misma, con las decisiones que había tomado y con la vida que tenía antes de conocer a esas nuevas amistades. La cata de vino se convirtió en un símbolo de todo lo que ya no funcionaba entre nosotros. Fue de todos modos y regresó 3 horas tarde, algo mareada y llena de historias sobre la gente maravillosa que había conocido. Deberías haber venido, me dijo. ¿Habrías aprendido mucho sobre lo que la gente exitosa hace los fines de semana y visitar a mis padres como habíamos planeado no cuenta como algo valioso? A veces hay que elegir entre estar cómodo y ser ambicioso. Le conté a Marcos lo que me había dicho y su reacción fue un sarcasmo perfecto. Ah, claro, beber vino caro con desconocidos es ambición. Visitar a quienes te criaron es solo comodidad. Me encantaría ver a esas mujeres exitosas, cambiar una llanta o cuadrar una cuenta bancaria. Noviembre fue un mes decisivo. Marta empezó a sugerir que quizás debíamos posponer la boda. No cancelarla según ella, solo retrasarla 1 o 2 años mientras descubríamos nuestra dirección. Yo le dejé claro que necesitábamos tomar una decisión o seguíamos adelante con los planes o terminábamos la relación. ¿Por qué todo tiene que ser blanco o negro para ti?, preguntó. Porque el compromiso es blanco o negro. Le respondí, o estamos construyendo algo juntos o no lo estamos. A Martha le costaba lidiar con ese nivel de claridad. Estaba acostumbrada a conversaciones abiertas, decisiones modificables, donde siempre existía margen para cambiar de rumbo. Pero no discutíamos, no había gritos ni drama, simplemente empezamos a alejarnos. Marta organizaba su vida sin consultarme. Yo me concentraba en el trabajo y mi programa de certificación. Pasábamos días sin tener una conversación real, semanas sin hablar de algo más importante que quien debía hacer las compras. Poco después ya éramos casi como compañeros de piso. Coincidíamos 1 hora por la noche, hablábamos superficialmente y nos acostábamos a diferentes horas. Todo terminó un martes de mediados de mes. Ella llegó a casa después de otra cena con sus amigas, mientras yo estudiaba para mi examen final con los libros esparcidos en la mesa de la cocina. Se sentó frente a mí y me observó unos 10 minutos antes de hablar. ¿Alguna vez piensas en cómo será nuestra vida en 5 años? Lo pienso todo el tiempo. Le dije. ¿Y qué ves? Una casa con un pequeño taller en el garaje, tal vez hijos, un trabajo que me guste, bien pagado, tiempo para estar con la gente que importa, algo que valga la pena construir. Asintió despacio. Suena bien, pero creo que ya no me basta. ¿Y qué sería suficiente? Aún no lo sé. Y ese es el problema. Marta.
No se puede planear un matrimonio basado en posibilidades hipotéticas. No hablo de otras personas, hablo de potencial. ¿Potencial para qué? No lo sé. Solo sé que necesito tiempo para averiguarlo. ¿Quieres una pausa? Sí, no existe una pausa en un compromiso, Marta. O nos casamos o no. ¿Por qué todo tiene que ser tan absoluto? Porque así funciona el compromiso. Esa conversación duró más de una hora, repitiendo lo mismo que veníamos hablando durante semanas. Ella quería tiempo, opciones, espacio para crecer. Yo quería una pareja que estuviera segura de caminar a mi lado, de construir algo real y permanente. Como no podíamos darnos lo que el otro necesitaba, tuvimos que terminar. 3 días después, un jueves por la noche, ocurrió la ruptura definitiva. Después de pensar en todo lo hablado, ninguno de los dos había cambiado de postura. Marta seguía queriendo espacio. Yo seguía creyendo que estar comprometido significaba haber resuelto ya lo esencial. Esa noche ella volvió a casa con la seguridad de quien ha recibido apoyo y consejo. Se sentó frente a mí como si estuviera a punto de hacer una exposición. He estado pensando en lo que hablamos, dijo. Y creo que queremos cosas diferentes ahora. ¿Qué quiero yo que tú no quieras? ¿Tú quieres que todo siga igual? Casarnos, tener la misma vida que siempre hemos tenido, solo que con anillos y papeles. Yo quiero crecer, quiero retarme a mí misma. Eso es lo más honesto que has dicho en meses. Entonces, dejémoslo así. Cancelamos la boda. Creo que esperaba que la convenciera de quedarse, que intentara negociar, buscar un punto medio. Pero cuando acepté su decisión de inmediato, pareció casi decepcionada. Así de simple. Acabas de decirme que no crees que puedas crecer como persona estando casada conmigo. ¿Qué quieres que discuta? No lo dije así. Sí lo hiciste. Dijiste que no lograrás lo que podrías lograr si nos casamos. Eso significa que piensas que te estoy frenando. Creo que la relación nos está frenando a ambos. ¿De qué exactamente? Y otra vez no pudo darme una respuesta concreta, solo ideas vagas sobre potencial y caminos por explorar. Se quitó el anillo sin dramatismo. Lo dejó sobre la mesa como si devolviera un libro. Lo guardé en el bolsillo. ¿Y los depósitos de la boda? Preguntó. Yo me encargo de las cancelaciones. ¿Tú puedes resolver lo del vestido? Y nuestros amigos son adultos, se adaptarán. Pasamos la siguiente hora resolviendo los detalles prácticos. Ella se quedaría en su apartamento. Yo recogería mis cosas el fin de semana. Dividimos lo poco que habíamos comprado juntos porque nunca llegamos a vivir oficialmente bajo el mismo techo. Desde un principio acordamos que lo mejor sería informar a nuestras familias por separado, evitando hacer anuncios conjuntos. La conversación fue sorprendentemente tranquila. Ese mismo fin de semana, mientras Marta salía con sus amigas, empaqué mis cosas. No me llevó mucho tiempo, ya que siempre conservé mi propio apartamento. Solo tuve que recoger mi ropa, algunos libros, utensilios de cocina que había llevado a su casa y mis herramientas que guardaba en su garaje. Todo cabía en mi camioneta y logré llevarlo en 2 viajes. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina junto con una nota breve, agradeciéndole por los 6 años que compartimos y deseándole lo mejor. No veía el sentido de hacer una despedida dramática cuando ya habíamos hablado todo lo necesario. Lo más difícil fue llamar a sus padres. Durante 8 meses se habían preparado para convertirse en mis suegros. Les conté lo esencial. Se mostraron decepcionados. Su hermana menor, Elena, lo tomó peor. Estaba muy ilusionada con ser dama de honor, incluso ya tenía listo su vestido. Le expliqué que a veces los adultos descubren que no son tan compatibles como pensaban y que es preferible darse cuenta de eso antes de casarse, no después. Mis propios padres, en cambio, se sintieron aliviados, lo cual me sorprendió al principio. Luego me confesaron que les preocupaba el cambio de actitud de Marta en los últimos meses. Al parecer no había ocultado tan bien su frustración como creía. Tampoco sorprendió mucho a nuestros amigos en común.
Varios comentaron que ya habían notado que Marta estaba distinta últimamente, más crítica, menos interesada en los planes grupales. Lo único que realmente me tomó por sorpresa fue lo rápido que ella siguió adelante. En menos de 2 semanas ya publicaba fotos en restaurantes caros y escapadas de fin de semana con sus nuevas amigas del gimnasio. Su perfil en redes sociales cambió por completo. Desaparecieron las fotos de pareja y reuniones familiares. Ahora eran imágenes de ella sola o en grupo, siempre rodeada de su nuevo entorno. Por mi parte, decidí alejarme de las redes durante el primer mes. No necesitaba versiones de su nueva vida ni leer explicaciones públicas sobre el final de nuestra relación. Marcos fue el primero en aparecer después de la ruptura. Llegó a mi apartamento con una caja de cervezas y ese estilo suyo tan peculiar de mostrar apoyo emocional. Así que Marta por fin puede explorar todo su potencial, dijo mientras abría una botella. Le doy 3 meses antes de que te escriba diciendo que la clase de yoga no la preparó para el mundo real. En esos meses me enfoqué en reconstruir mi vida como hombre soltero y retomar los objetivos que me había planteado antes de que Marta decidiera que nuestra relación era un obstáculo. Terminé mi certificación en soldadura submarina. Aprobé todos los exámenes, tanto técnicos como prácticos. En el primer intento. Fue un programa exigente, pero disfruté de cada parte, sobre todo la resolución de problemas que implican las reparaciones bajo el agua. Una semana después de certificarme, recibí 3 ofertas de trabajo. Es una especialidad con poca gente realmente calificada. Elegí una empresa que se dedica a reparar infraestructuras como puentes, presas y plataformas marinas en el sureste del país. La remuneración era justo lo que esperaba. Mi primer contrato fue una inspección y reparación de un puente que me pagó 2.800 pesos por un fin de semana de trabajo. No está mal para alguien que, según algunos, no tenía suficiente ambición. En noviembre me mudé a un apartamento más amplio, 2 habitaciones, espacio de garaje para mi camioneta y las herramientas y un área de taller para proyectos personales. No era lujoso, pero sí cómodo y práctico. Empecé a ahorrar para el anticipo de una casa con la idea de comprar en un par de años. El trabajo me mantenía ocupado y satisfecho. Mi empleo habitual en la fábrica ofrecía ingresos estables y proyectos interesantes, mientras que los contratos de soldadura submarina eran tanto desafiantes como rentables. Aprendía constantemente, resolvía problemas inéditos y desarrollaba habilidades que muy pocos tenían. También volví al gimnasio de forma constante, por primera vez desde la secundaria. No lo hacía por imagen ni para demostrar algo. El trabajo bajo el agua exige buena condición física. Salir con alguien no era mi prioridad, pero tampoco lo evitaba. Salí con algunas mujeres que conocí por amigos o colegas, nada serio, solo cenas o alguna película. Era agradable compartir tiempo con personas que me aceptaban tal como era, en lugar de intentar moldearme. De vez en cuando, a través de conocidos, me enteraba de lo que pasaba con Marta. Seguía trabajando en el salón, pero además tomaba clases de una técnica avanzada de belleza. Aún salía con su grupo de amigas del gimnasio, aunque según algunos las cosas entre ellas empezaban a tensarse. Había comentarios sobre dinero y cierta competencia por atraer la atención dentro de los mismos círculos sociales. En una ocasión me encontré con Paula en una cafetería del centro. Una de las amigas de Marta, casada con un abogado, la del Mercedes y los viajes a Napa, me reconoció y se acercó a saludarme. ¿Cómo estás? Marta me dijo que decidieron tomar caminos distintos. Estoy bien, el trabajo va excelente y me mantengo ocupado. Me alegra saberlo. Marta mencionó que te estabas metiendo en un tipo de soldadura especializada. ¿Cómo se llama? Soldadura submarina. Acabo de terminar la certificación. Paula pareció interesada de verdad. Debe ser fascinante y muy bien pagada, supongo. Mi esposo tiene clientes en el sector marítimo. Siempre se quejan de lo difícil que es encontrar soldadores calificados para ese tipo de trabajos. Hablamos unos minutos más sobre el trabajo y conocidos en común. Paula fue cordial y pareció genuinamente amable, lo cual me hizo preguntarme cuánto había influido realmente en las decisiones de Marta. Tal vez Marta solo escuchaba lo que quería oír más que consejos reales.
Antes de despedirnos, Paula me dijo algo que me dejó pensando. Por lo que vale, siempre pensé que tú y Marta hacían una buena pareja. A veces las personas se inquietan y creen que la vida sería mejor en otro lugar con otras decisiones. En diciembre se presentó la oportunidad de tomar mi primer contrato serio en trabajos submarinos, una reparación compleja que tomaría 3 semanas, pero que pagaría más de lo que solía ganar en medio año en el taller de estructuras metálicas. Fue exigente, pero lo disfruté completamente. El equipo estaba formado solo por 5 especialistas, cada uno con experiencia en un área distinta de la construcción submarina. La coordinación era perfecta, había confianza mutua y un fuerte sentido de orgullo por resolver problemas que la mayoría ni siquiera sabría por dónde abordar. Entre el trabajo habitual y esos contratos bajo el agua, empecé a ganar más dinero del que alguna vez había proyectado. Incluso llegué a plantearme la posibilidad de comprar una casa antes de lo que pensaba. Mis ahorros y el nuevo ritmo de ingresos lo hacían viable. Marcos me ayudó a visitar algunas propiedades durante los fines de semana de ese mes. Fiel a su estilo, su forma de felicitarme fue directa, pero con tono irónico. Así que ya ganas 6 cifras haciendo algo que la mayoría no puede ni pronunciar. Y Marta dice que te faltaban aspiraciones. Estoy empezando a pensar que esas clases de gimnasio le afectaron más que solo la elasticidad. En enero comenzaron las molestias. Al principio eran punzadas breves detrás el ojo izquierdo, especialmente cuando trabajaba en posturas incómodas o en tareas técnicas bajo el agua. Supuse que era tensión muscular por el equipo de buceo, cansancio visual por la baja visibilidad o tal vez algo de presión en los senos paranasales. Pero a lo largo de febrero, los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes y más intensos. No eran constantes, sino episodios repentinos y agudos que me dejaban aturdido y mareado durante unos minutos. Comencé a llevar ibuprofeno en la camioneta y a tomar descansos más seguidos en los turnos largos. A inicios de marzo apareció otro síntoma. La visión me fallaba durante unos segundos. Al principio era esporádico, pero pronto se volvió más recurrente y duradero. Cuando tuve dificultades para enfocar mientras soldaba con precisión, entendí que algo serio estaba pasando. No puedes permitirte distracciones cuando trabajas con sopletes en espacios cerrados. A finales de marzo pedí una cita con mi médico de cabecera. Me revisó, escuchó los síntomas y sin dudar me remitió a un 08 neurólogo. Fue la primera vez que pensé que quizás esto iba más allá del estrés laboral. El neurólogo fue profesional, pero su preocupación era evidente. Ordenó resonancias magnéticas, análisis de sangre y pruebas cognitivas. Hizo preguntas sobre antecedentes familiares y lesiones en la cabeza. Mientras esperaba los resultados, intenté seguir con la rutina, trabajando solo en el taller y rechazando contratos submarinos hasta entender qué pasaba. Fue Marcos quien me llevó a recoger los resultados. El ataque ocurrió un sábado por la mañana, a principios de abril. Estaba en una tienda de materiales buscando piezas de cobre cuando todo se descontroló. Un segundo estaba comparando precios y al siguiente estaba en el suelo con paramédicos haciéndome preguntas que no podía responder. No recuerdo la convulsión, solo la confusión después. Según testigos, estuve alrededor de 90 segundos convulsionando antes de recuperar la conciencia gradualmente. Me llevaron al hospital, donde realizaron más exámenes. Los médicos ya no disimulaban su preocupación. Finalmente, un neurocirujano me mostró los resultados de los escáneres. Había un tumor cerebral, un bioma del tamaño de una nuez ubicado justo en el área que controla la visión y la coordinación motora. Eso explicaba todo. Los dolores, los mareos, el problema con la vista y el ataque. La cirugía era una opción, aunque delicada y con riesgos importantes. Aún así, decidí afrontarlo de manera responsable. El cirujano era optimista sobre una extracción completa, pero fue claro sobre las posibles complicaciones. Esto no es como corregir un error de soldadura. No puedes simplemente pulir y volver a empezar. Programamos la operación para el viernes siguiente y comenzamos a planificar una recuperación extensa. Mi jefe en el taller fue increíblemente comprensivo. Guardó mi puesto, se ocupó de los trámites con el seguro y me aseguró que el trabajo estaría ahí cuando me recuperara.
La empresa de soldadura submarina también mostró apoyo total. Sabían lo difícil que es encontrar personal calificado y me dieron su respaldo. En un pueblo pequeño, las noticias corren rápido. Mis amigos empezaron a organizar visitas. Mis padres viajaron desde 2 estados de distancia. Lo que no esperaba era saber de Marta. Una enfermera me comentó que alguien con ese nombre había llamado preguntando por los horarios de visita. Ni lo sueñes. Fue lo primero que dijo Marcos al escuchar eso. Desaparece 8 meses y justo ahora quiere venir porque estás en el hospital. ¿Qué sigue? Flores y una carta de disculpas. Marta apareció. Ese sábado, 3 días antes de la cirugía, yo estaba leyendo las instrucciones preoperatorias cuando entró a la habitación. Tenía los ojos enrojecidos, pero lo que vi en su mirada no era preocupación por mi salud, sino otra clase de urgencia. Me enteré de lo que pasó. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. La operación es el viernes. Después, recuperación. Se sentó sin que se lo pidiera y comenzó a hablar como si no hubiera pasado el tiempo. Comentó sobre los médicos, el procedimiento, la visita de mis padres. Parecía que solo quería hacer conversación hasta que cambió el tono. Escucha, sé que no es el mejor momento, pero necesito hablar con alguien en quien confío. Estoy enfrentando algunos problemas. Ahí estaba. No, dijo, siento lo que estás viviendo. Solo necesito algo de ti. Deberías irte, le dije directamente. Por favor, solo escúchame. Cometí errores serios y no sé qué hacer. Marta, me van a operar el cerebro en 3 días. No quiero escuchar tus problemas. Apenas cruzó la puerta de la habitación, su aparente preocupación se esfumó y en su lugar volvió esa actitud arrogante que recordaba perfectamente desde el día en que terminamos. Está bien, pero estoy en una situación muy seria, dijo ella. El hombre con el que salía resultó estar casado y su esposa está intentando arruinarme la vida. Además, unos supuestos amigos me convencieron de invertir en bienes raíces que eran completamente falsos. Ahora debo casi 300,000 pesos. La observé en silencio, sin expresar ni una sola emoción. ¿Y pensaste que esto me importaría? ¿Por qué? Le pregunté. Porque estuvimos juntos 6 años. Porque tú me conoces mejor que nadie. Porque perdí mi trabajo. No puedo pagar el alquiler. Y la gente en la que confiaba simplemente desapareció. Parece que conseguiste exactamente lo que buscabas. ¿Qué se supone? ¿Qué significa eso? ¿Querías descubrir tu potencial? Salir con personas más ambiciosas, ver de qué eras capaz. ¿Y cómo va todo eso? Su tono cambió por completo. La voz le temblaba entre desesperación y enojo. Sé que cometí errores. De acuerdo. Dije cosas que no debía, pero pensé que serías lo suficientemente maduro como para ayudarme en este momento. ¿Ayudarte con qué? Con los problemas que provocaste cuando decidiste que yo no era suficiente para ti. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, perdió el control. ¿Estás hablando en serio? Te estoy diciendo que necesito ayuda y tú llamas a seguridad. La enfermera entró de inmediato. Señora, por favor, baje la voz. Esto es absurdo. Estábamos comprometidos. Íbamos a casarnos. No puedes desechar 6 años por un error, señora, repitió la enfermera con más firmeza. Necesito que se retire del cuarto. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta mientras Marta comenzaba a gritar con más fuerza. Todavía te amo. Sigo preocupada por ti. Todo lo que dije fue una estupidez y me equivoqué. Lo siento. Uno de los guardias intervino. Señora, venga con nosotros. Por favor, estás cometiendo un gran error. Yo fui lo mejor que te pasó y te vas a arrepentir. Mientras se la llevaban, sus gritos resonaban por el pasillo. Hablaba de lo injusto que era todo y de cómo solo intentaba arreglar las cosas. La enfermera negó con la cabeza y me preguntó si me encontraba bien. Nunca estuve mejor, le respondí con sinceridad.
Una hora después llegó Marcos con 2 cafés en la mano y esa expresión de quien ya conoce toda la historia gracias a las enfermeras. Le conté lo ocurrido desde la visita inesperada de Marta hasta su petición de ayuda. Cuando terminé, soltó, o sea, que sale con un tipo casado. Sus amigos la estafan, pierde el trabajo y luego decide venir a pedir auxilio al hombre que abandonó por no ser lo suficientemente ambicioso. Es como prender fuego a tu casa y luego pedirle al cuerpo de bomberos que te preste plata. La cirugía fue un éxito rotundo. Duró más de 8 horas, pero lograron remover por completo el tumor sin dejar márgenes ni complicaciones. La recuperación fue impecable. 10 días en el hospital, seguidos de 6 semanas en mi casa, hasta que recuperé por completo mi fuerza y coordinación. Marcos me visitaba casi a diario durante ese tiempo, trayendo novedades del trabajo y versiones cada vez más absurdas de lo que les contaba a los vecinos sobre mi condición. Una vez me dijo, le conté a la señora Peterson que tuvieron que reemplazar parte de tu cerebro con una antorcha de soldadura y le creyó por unos 30 segundos hasta que mencioné que la llama podía afectarte el sueño. Mientras sanaba, recibí algunas visitas esporádicas de Elena, quien también me mantenía informado sobre la situación de Marta. Lo que ella me había confesado en el hospital no era ni la mitad de grave. El hombre casado no solo le era infiel a su esposa, estaba usando a Marta y a otras mujeres también para lavar dinero a través de supuestas inversiones inmobiliarias. La esposa no se limitó a molestarse, cooperaba con autoridades federales, ayudando a armar un caso sólido contra su marido. Marta, lejos de ser solo una víctima, estaba bajo la lupa como posible cómplice, aunque sin saberlo. Además del dinero que debía, también tenía deudas por impuestos atrasados, provenientes de ingresos no declarados vinculados a esas operaciones. La agencia tributaria congeló sus cuentas bancarias mientras investigaban. El salón de belleza no la despidió solo por el escándalo de la relación. Descubrieron que Marta había estado cobrando de más a sus clientas y quedándose con la diferencia, y sus amigas, esas con las que solía presumir, no solo desaparecieron, se alejaron activamente para evitar cualquier vínculo con la investigación criminal. Pero lo más revelador fue lo que ocurrió con sus padres cuando se enteraron de cómo me había tratado y escucharon de boca de Emma el espectáculo que armó en el hospital, decidieron no prestarle ayuda. Consideraban que debía enfrentar las consecuencias por sí misma. Al final, Marta tuvo que declararse en bancarrota. Perdió su apartamento y terminó mudándose con una tía lejana en otro estado. La investigación federal la siguió hasta allá. Fue acusada formalmente de conspiración para cometer fraude, aunque terminó aceptando una reducción de cargos a cambio de colaborar y pagar una restitución. Para agosto ya había vuelto a trabajar a tiempo completo, incluyendo contratos submarinos. En cuanto mi salud estuvo completamente restablecida, regresé al trabajo sin limitaciones. Retomé los contratos en entornos submarinos, algo que me devolvió no solo la rutina, sino también una sensación de propósito y control. Los médicos confirmaron que todo había salido bien, no había secuelas neurológicas ni físicas, era como si hubiese recuperado más que el cuerpo. Recuperé claridad. Un fin de semana, mientras organizaba el taller y revisaba mi equipo de trabajo, encontré una pequeña caja que no abría desde hacía meses. Dentro estaba el anillo, ese símbolo de algo que ya no tenía valor. Lo llevé a una joyería especializada y lo vendí sin pensarlo demasiado. Con ese dinero inicié el proceso para comprar un lugar propio, una casa donde construir una nueva etapa, no por impulso ni por despecho, sino como una forma de cerrar un ciclo, dejar atrás lo que fue, sin cargar con lo que ya no tiene sentido conservar.